La historia del beato Guillermo Ripin nos sitúa en la Francia del siglo XVIII, un periodo marcado por profundos cambios sociales y políticos. Nació en una época donde la vida cristiana formaba parte esencial del tejido cultural, pero también comenzaban a surgir tensiones que afectarían más adelante la estabilidad religiosa del país. En este contexto, Guillermo creció en un ambiente donde la fe era vivida con sencillez y convicción. Desde su infancia, mostró una inclinación especial hacia lo espiritual. Su familia le transmitió valores sólidos, el respeto, responsabilidad y confianza en Dios. Aquella educación temprana no solo formó su carácter, sino que sembró en su corazón una sensibilidad profunda hacia el servicio religioso. Francia atravesaba transformaciones significativas. Las ideas nuevas que circulaban en el ámbito intelectual influían poco a poco en la vida pública. Aunque Guillermo aún era joven, el ambiente comenzaba a cambiar. Sin embargo, en su entorno familiar y parroquial, encontró estabilidad. La comunidad cristiana seguía siendo un espacio de referencia, oración y apoyo mutuo. Desde temprana edad, Guillermo participaba activamente en la vida parroquial. Mostraba atención durante las celebraciones litúrgicas y un interés especial por el aprendizaje de la doctrina cristiana. Quienes lo conocían notaban en él una actitud reflexiva y serena. No era impulsivo, prefería escuchar y meditar antes de hablar. Con el paso de los años, su deseo de servir a Dios fue tomando forma concreta. La vocación sacerdotal comenzó a perfilarse como el camino que daría sentido pleno a su vida. No fue una decisión apresurada, sino fruto de un discernimiento pausado. Guillermo comprendía que el sacerdocio implicaba entrega total y responsabilidad profunda. El contexto histórico hacía que esta decisión fuera aún más significativa. A medida que las tensiones sociales crecían, la figura del sacerdote requería firmeza interior. Guillermo, lejos de intimidarse, se preparó con mayor dedicación. Su aspiración no era buscar reconocimiento, sino servir con fidelidad. Ingresó al seminario con determinación. Allí profundizó en los estudios teológicos y en la formación espiritual. Esta etapa fortaleció su disciplina y su amor por la Iglesia. La oración diaria, el estudio constante y la vida comunitaria moldearon su carácter. Aprendió que el ministerio sacerdotal no se sostiene solo en el conocimiento, sino en la coherencia de vida. Durante su formación, también desarrolló una sensibilidad pastoral. Entendía que el sacerdote debe ser cercano, escuchar y acompañar. No veía el sacerdocio como una posición de autoridad distante, sino como una misión de servicio humilde. La primera etapa de la vida del beato Guillermo Ripin nos muestra a un joven que creció en medio de cambios históricos, pero que encontró en la fe un fundamento sólido. Su vocación no nació de la comodidad, sino de una convicción profunda. Desde su infancia hasta su ingreso al seminario, cada paso fue preparando el terreno para una vida de fidelidad y compromiso. Así comienza la historia de un sacerdote que, en tiempos de transformación, eligió mantenerse firme en su llamado. Su juventud fue la base de una misión que más adelante sería puesta a prueba, pero que ya desde estos primeros años mostraba señales claras de autenticidad y entrega total. Después de haber iniciado su camino en el seminario, el beato Guillermo Ripin vivió una etapa decisiva de preparación interior e intelectual. La formación sacerdotal en la Francia del siglo XVIII exigía profundidad doctrinal, disciplina y una vida espiritual sólida. Guillermo asumió este proceso con seriedad, consciente de que el ministerio que deseaba abrazar requería madurez y coherencia. Sus años de estudio estuvieron marcados por la constancia. Se dedicó con esmero a la teología, a la Sagrada Escritura y a la enseñanza moral de la Iglesia. No buscaba destacar académicamente, sino comprender con claridad aquello que más adelante debía transmitir a los fieles. Para él, el conocimiento debía ir siempre unido a la vida espiritual. La oración ocupaba un lugar central en su rutina diaria. Entendía que el sacerdocio no es simplemente una función, sino una vocación que nace de una relación viva con Dios. Por eso cultivaba el silencio interior, la reflexión y el examen constante de conciencia. Esta disciplina fortaleció su carácter y lo preparó para tiempos exigentes. Al concluir su formación y recibir la ordenación sacerdotal, Guillermo inició su servicio pastoral con entusiasmo sereno. Fue asignado a comunidades donde la fe necesitaba acompañamiento cercano,
Su estilo era sencillo y accesible. No se presentaba como una figura distante, sino como un pastor dispuesto a escuchar. El contexto social comenzaba a transformarse con mayor intensidad. Las nuevas corrientes de pensamiento influían en la vida pública y generaban tensiones en torno a la religión. Muchos sacerdotes debían ejercer su ministerio en medio de incertidumbre. Guillermo, lejos de retraerse, eligió responder con mayor fidelidad. En su labor pastoral, mostró especial dedicación a la enseñanza. Explicaba la doctrina cristiana con claridad, adaptando su lenguaje para que todos pudieran comprender. Consideraba que una fe bien formada fortalece la estabilidad interior de las personas. Su predicación era reflexiva y equilibrada, invitando siempre a la coherencia entre palabra y acción. Además, se distinguió por su cercanía con los más necesitados. Visitaba hogares, ofrecía orientación espiritual y promovía la unidad en la comunidad. Comprendía que el sacerdote debe ser signo de esperanza en momentos de dificultad. Su presencia transmitía serenidad. A medida que el ambiente político se volvía más complejo, Guillermo reafirmó su compromiso con la Iglesia. Sabía que podían llegar tiempos de prueba, pero su convicción era firme. No actuaba desde la confrontación, sino desde la fidelidad. Su objetivo era continuar sirviendo con integridad, sin dejarse llevar por presiones externas. Esta etapa de su vida muestra a un sacerdote plenamente consciente de su misión. Su formación no fue solo académica, sino profundamente espiritual. Cada responsabilidad pastoral la asumió con sentido de servicio. No buscaba reconocimiento ni seguridad personal. Deseaba cumplir su llamado con honestidad. La parte 2 de la vida del beato Guillermo Repin nos presenta a un pastor preparado, prudente y decidido. En medio de cambios históricos significativos, eligió mantenerse fiel a su vocación. Su formación y compromiso pastoral fueron el fundamento, que más adelante sostendría su testimonio en circunstancias aún más exigentes. En esta etapa de su vida, el beato Guillermo Repin ya ejercía plenamente su ministerio sacerdotal en un contexto cada vez más complejo. Francia atravesaba transformaciones profundas que afectaban no solo la estructura política, sino también la vida religiosa. En medio de este escenario, Guillermo eligió permanecer firme en su misión pastoral, guiando a su comunidad con serenidad y coherencia. Su servicio se caracterizaba por la cercanía. Visitaba a las familias, escuchaba con paciencia y ofrecía orientación espiritual adaptada a cada situación. No se limitaba a cumplir funciones litúrgicas. Entendía que el sacerdote está llamado a acompañar la vida concreta de las personas. Esta actitud generaba un vínculo de confianza sólido entre él y los fieles. A medida que el ambiente social se volvía más incierto, muchos experimentaban inquietud. Las nuevas disposiciones civiles comenzaban a exigir definiciones difíciles para el clero. En este contexto, Guillermo mostró una fortaleza interior notable. No actuó desde la impulsividad ni desde el temor, sino desde la fidelidad a su conciencia y a la Iglesia. Su predicación adquirió un tono aún más profundo. Invitaba a la comunidad a mantener la esperanza y a vivir la fe con coherencia, independientemente de las circunstancias externas. Sus palabras eran claras, pero siempre pronunciadas con respeto y equilibrio. No buscaba confrontaciones, sino fortalecer el ánimo de quienes se sentían confundidos. Además de su labor pública, intensificó su vida interior. Sabía que para sostener a otros, debía primero fortalecerse espiritualmente. Dedicaba tiempo a la oración personal, al estudio y al examen de conciencia. Esta disciplina fue clave para mantener estabilidad emocional y claridad en momentos delicados. Guillermo comprendía que el sacerdote no puede depender únicamente de apoyos externos. Cuando algunas estructuras tradicionales comenzaron a debilitarse, su fe personal se convirtió en el principal sostén. Esta profundidad interior se reflejaba en su comportamiento. Era sereno, reflexivo y constante. En su trato cotidiano, mantenía una actitud respetuosa incluso con quienes no compartían plenamente su visión. Esta prudencia evitó tensiones innecesarias y mostró que la firmeza puede ir acompañada de mansedumbre. Su ejemplo enseñaba que la coherencia no necesita agresividad para ser sólida. Con el paso del tiempo, las exigencias civiles hacia los sacerdotes se volvieron más explícitas. Se pedían compromisos que podían entrar en conflicto con la conciencia religiosa. Guillermo enfrentó esta situación con discernimiento. Reflexionó profundamente antes de tomar decisiones, buscando siempre actuar con rectitud interior.
Su elección fue mantenerse fiel a los principios que había abrazado desde su juventud. Esta determinación no nació de la obstinación, sino de una convicción formada durante años de estudio y oración. Su coherencia comenzó a convertirse en un testimonio silencioso, pero poderoso. La comunidad veía en él un pastor que no abandonaba su responsabilidad. Incluso cuando las circunstancias podían sugerir prudencia excesiva o retiro, Guillermo continuó acompañando a los fieles con discreción y valentía serena. Su presencia era un signo de estabilidad en medio de la incertidumbre. La parte 3 de la vida del beato Guillermo Ripin nos muestra a un sacerdote que supo unir firmeza y prudencia. Su fortaleza espiritual no fue fruto de un momento aislado, sino de una preparación constante. En tiempos de transformación social, eligió mantenerse fiel a su vocación, ofreciendo a su comunidad un ejemplo de coherencia y esperanza que marcaría profundamente su legado. En esta etapa de la vida del beato Guillermo Ripin, el contexto histórico alcanzó un punto crítico. Las transformaciones sociales en Francia se volvieron más exigentes para el clero. Se pedían adhesiones formales a nuevas disposiciones civiles que afectaban directamente la vida de la Iglesia. Muchos sacerdotes se vieron ante decisiones complejas que tocaban lo más profundo de su conciencia. Guillermo no reaccionó de manera precipitada. Fiel a su carácter reflexivo, dedicó tiempo a la oración y al discernimiento. Sabía que cualquier decisión tendría consecuencias importantes, tanto personales como pastorales. Por eso buscó claridad interior antes de actuar. Las autoridades solicitaban compromisos que modificaban la relación tradicional entre la Iglesia y el Estado. Algunos sacerdotes aceptaron estas nuevas condiciones. Otros optaron por mantenerse fieles a la disciplina eclesial, tal como la habían recibido. Guillermo se encontró ante esta encrucijada. Después de profunda reflexión, decidió no prestar el juramento requerido por las nuevas disposiciones. Su elección no fue un acto de rebeldía, sino una decisión de conciencia. Consideraba que su fidelidad a la Iglesia debía mantenerse íntegra. Esta determinación implicaba riesgos personales, pero él asumió las consecuencias con serenidad. A partir de ese momento, su situación se volvió más delicada. Las presiones aumentaron y el ambiente se tornó tenso. Sin embargo, Guillermo mantuvo una actitud respetuosa. No promovía enfrentamientos ni discursos divisivos. Continuó actuando con prudencia, centrado en su misión espiritual. Su comunidad percibía la firmeza tranquila con la que afrontaba la situación. No mostraba ansiedad ni resentimiento. Al contrario, transmitía paz. Invitaba a los fieles a mantener la esperanza y a confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias parecían inciertas. En esta etapa, su vida interior fue esencial. Intensificó la oración y buscó fortaleza en los sacramentos. Comprendía que solo una profunda unión con Dios podía sostenerlo ante la presión externa. Esta coherencia fortaleció aún más su testimonio. Las nuevas medidas civiles restringieron la actividad de quienes no aceptaban las disposiciones oficiales. Guillermo experimentó limitaciones en su ministerio. Aún así, continuó sirviendo discretamente en la medida de lo posible. No abandonó a su comunidad, aunque las condiciones fueran difíciles. Finalmente, fue detenido por mantenerse fiel a su decisión. Su arresto no estuvo acompañado de dramatismo exterior. Aceptó la situación con dignidad y calma. Sabía que su conciencia estaba en paz. Esta serenidad sorprendía a quienes lo observaban. Durante su tiempo de reclusión, sostuvo su esperanza mediante la oración constante. No expresó amargura, sino confianza. Su actitud se convirtió en un testimonio silencioso de coherencia. Incluso en circunstancias adversas, su fe permanecía firme. La parte 4 de la vida del beato Guillermo Ripin nos presenta a un sacerdote que supo enfrentar decisiones difíciles con prudencia y fidelidad. Su firmeza no fue agresiva, sino serena y profundamente reflexiva. En medio de un contexto complejo, eligió actuar según su conciencia, demostrando que la verdadera fortaleza espiritual se construye en la coherencia y en la confianza plena en Dios. Después de su detención, la vida del beato Guillermo Ripin entró en una etapa especialmente exigente. La reclusión no solo significaba la pérdida de libertad física, sino también la separación de su comunidad y de su ministerio activo. Sin embargo, lejos de perder la paz, Guillermo transformó ese tiempo en un espacio de profunda unión con Dios. Las condiciones eran difíciles. La incertidumbre
sobre el futuro pesaba sobre muchos de los sacerdotes que compartían su situación. Algunos podían sentirse desorientados o preocupados. En medio de ese ambiente, Guillermo se destacó por su serenidad. Su fe no dependía de las circunstancias externas, sino de una convicción interior forjada durante años. En la prisión, continuó ejerciendo un ministerio silencioso. Animaba a sus compañeros con palabras de esperanza, recordándoles que la fidelidad no pierde su valor en tiempos de prueba. Su presencia transmitía equilibrio. No hablaba con tono dramático, sino con confianza tranquila. A pesar de las limitaciones, mantenía una actitud de oración constante. Aprovechaba cada momento para elevar el corazón a Dios. Esta práctica le permitía sostener la calma y ofrecer ánimo a quienes lo rodeaban. Su vida espiritual, cultivada desde la juventud, se convertía ahora en su principal sostén. Los días transcurrían con incertidumbre. Las decisiones oficiales podían cambiar en cualquier momento. Sin embargo, Guillermo no mostraba inquietud desmedida. Había tomado su decisión con claridad de conciencia y permanecía firme en ella. Esta coherencia era visible incluso para quienes no compartían su fe. Sus compañeros de reclusión encontraban en él un ejemplo de estabilidad. Cuando surgían dudas o temores, Guillermo invitaba a confiar. Les recordaba que la dignidad personal no depende de la situación externa, sino de la fidelidad interior. Esta enseñanza práctica fortalecía el ánimo colectivo. En medio de la prueba, también demostró humildad. No se consideraba protagonista de una historia excepcional. Para él, simplemente estaba viviendo las consecuencias naturales de una decisión de conciencia. Esta actitud sencilla evitaba cualquier gesto de orgullo o dramatización. A medida que se acercaba el desenlace de su situación, su paz interior se hacía aún más evidente. No expresó resentimiento ni recriminaciones. Se mantuvo recogido, orante y dispuesto a aceptar lo que viniera con confianza en Dios. El momento final de su vida terrena fue afrontado con la misma serenidad que había caracterizado todo su camino. Su actitud dejó una profunda impresión en quienes fueron testigos. No hubo discursos largos, ni gestos exagerados, sino una fidelidad silenciosa hasta el último instante. La parte 5 de la vida del beato Guillermo Ripín nos revela la grandeza de una coherencia sostenida hasta el final. Su prisión no apagó su fe, al contrario, la hizo más visible. Su serenidad en medio de la prueba se convirtió en el testimonio más elocuente de su entrega. La fidelidad que había cultivado desde la infancia encontró su expresión más pura en esos últimos momentos, dejando un legado que trasciende el tiempo. Al concluir el recorrido por la vida del beato Guillermo Ripín, contemplamos el fruto de una existencia marcada por la coherencia, desde su infancia en Francia hasta sus últimos momentos en circunstancias adversas. Su historia revela una fidelidad constante, que no dependió de la estabilidad externa, sino de una convicción interior profundamente arraigada en su fe. El legado de Guillermo no se construyó a través de grandes discursos, sino mediante decisiones firmes sostenidas en la conciencia. Su vida nos recuerda que la verdadera fortaleza espiritual no se manifiesta en la confrontación, sino en la serenidad. Eligió permanecer fiel a lo que creía justo, incluso cuando ello implicaba perder seguridad y comodidad. Su ejemplo tiene una vigencia especial en nuestro tiempo. Vivimos en un mundo donde las opiniones cambian con rapidez y donde muchas veces se busca la aprobación inmediata. El beato Guillermo Ripín nos enseña el valor de actuar con reflexión, de discernir antes de decidir y de mantener coherencia entre lo que creemos y lo que hacemos. Otro aspecto central de su legado es la paz interior. En medio de circunstancias difíciles, mostró una calma que nacía de la oración y de la confianza en Dios. Esta serenidad no fue improvisada, fue el resultado de años de formación espiritual y de disciplina interior. Su vida nos invita a fortalecer nuestra relación con Dios en los momentos ordinarios, para poder permanecer firmes cuando llegan las pruebas. También nos deja una enseñanza sobre el liderazgo silencioso. Aún en la reclusión, continuó animando a otros con palabras de esperanza. No buscó protagonismo, pero su coherencia habló con fuerza. Nos recuerda que cada persona puede influir positivamente en su entorno mediante actitudes firmes y respetuosas. La memoria del beato Guillermo Ripín permanece como un llamado a la integridad. Su testimonio nos invita a examinar nuestras propias decisiones
¿Actuamos con fidelidad a nuestros valores? ¿Buscamos la paz interior a través de la oración? ¿Somos capaces de mantener serenidad cuando enfrentamos dificultades? Su vida es una invitación a confiar plenamente en Dios, incluso cuando el camino no es claro. Nos anima a cultivar una fe sólida, formada y vivida con responsabilidad. Más que una figura histórica, es un modelo actual de coherencia y esperanza. Oración. Señor, te damos gracias por el testimonio del beato Guillermo Ripín, modelo de fidelidad y paz interior. Concédenos la gracia de actuar siempre con rectitud de conciencia, de mantenernos firmes en nuestros valores y de vivir con serenidad en medio de las pruebas. Fortalece nuestra fe. Haznos perseverantes en la oración y ayúdanos a ser testigos de esperanza en nuestro entorno. Amén. Han llamado a la acción. Si la vida del beato Guillermo Ripín ha fortalecido tu fe, comparte este contenido para que más personas conozcan su ejemplo de coherencia y confianza en Dios. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir descubriendo historias que inspiran a vivir con mayor profundidad y fidelidad cada día.